Bienvenidos. Este video corresponde a la continuación de nuestro estudio sobre la reflexión y refracción de ondas electromagnéticas planas. En el video anterior, partiendo de las expresiones genéricas de ondas electromagnéticas planas, obtuvimos tres leyes fundamentales que se ilustran acá, consistentes con lo conocido de la óptica geométrica. Sin embargo, en ese estudio en ningún momento nos preguntamos qué sucede con el campo electromagnético que logra transmitirse y cuál fracción del campo electromagnético se refleja. ¿Cuáles son las características de esos campos y de qué depende las intensidades de las ondas transmitidas y reflejadas en esa situación? En el video a continuación vamos a contestar esas preguntas y vamos a realizar un análisis similar partiendo de unas ecuaciones generales. Las expresiones matemáticas que describen las amplitudes de los campos reflejados y refractados o transmitidos en una interfaz plana entre dos medios transparentes se conocen como las ecuaciones de Fresnel. Y para obtenerlas, nosotros vamos a partir de un hecho conocido como lo es el que el estado de polarización de una onda electromagnética plana puede obtenerse a partir de la superposición de dos ondas electromagnéticas planas de la misma frecuencia pero mutuamente perpendiculares. Entonces, en nuestro caso, esas ondas perpendiculares entre sí vamos a definirlas de acuerdo a nuestro plano de incidencia. Recordemos que el plano de incidencia es el plano formado por la normal, el vector unitario normal de separación entre los dos medios y el vector de onda incidente. Para nuestro caso, en nuestra elección de sistema coordenado corresponde al plano XZ. Entonces, una de esas ondas planas va a corresponder a una onda polarizada linealmente perpendicular a dicho plano de incidencia. Y por eso nos referimos a ella como la onda plana con polarización perpendicular. La otra onda plana debe ser perpendicular a la primera, por lo tanto debe estar polarizada de tal manera que el campo eléctrico es paralelo al plano de incidencia. Por eso se le conoce a esta onda o se referencia como polarización paralela, onda plana con polarización paralela. Por ahora nos vamos a ocupar solamente del primer caso, es decir, vamos a obtener las ecuaciones de Fresnel para el caso de una onda plana que incide en una interfaz plana entre dos medios dieléctricos simples, pero para el caso con polarización perpendicular. Obtener las expresiones de los campos naturalmente exige partir de las expresiones genéricas de las ondas planas y para poder obtener las expresiones particulares hay que definir quiénes son las amplitudes de los campos, así como cuál es el vector de propagación. En este caso es el vector de onda, el vector de onda incidente, que lo obtenemos a partir de su magnitud, que aquí se indica por el vector unitario de la onda incidente. Ese vector unitario fácilmente se puede obtener a partir del ángulo de incidencia, al igual que los vectores asociados a las ondas reflejadas y transmitidas. Entonces, sustituyendo acá, se puede comprobar de manera directa que las expresiones para los campos eléctricos y magnéticos de la onda incidente son estas expresiones que aparecen acá. Ahora hacemos exactamente lo mismo con la onda reflejada y tengamos en cuenta que el estado de polarización es lineal en dirección J, ¿sí? Que es perpendicular, entonces queda en dirección J, y el vector de onda de la onda reflejada, ¿sí? Esa onda reflejada sigue estando en el medio 1, es decir, que la magnitud es la misma, solo que ha cambiado la dirección, y la dirección de la onda reflejada ahora está establecido por este vector unitario. Al sustituir y al hacer las expresiones, nuevamente se puede verificar sin ningún problema, después de hacer el producto punto de este vector de onda con el vector de posición, que estas expresiones se reducen a las que aquí se indican. Para la onda transmitida, si comparamos
con la onda incidente tienen exactamente la misma estructura matemática, salvo que en lugar de N1 aparece N2 naturalmente, porque ahorita la onda transmitida está en el medio 2. En lugar del ángulo de incidencia aparece el ángulo de transmisión y en lugar de la amplitud de la onda incidente aparece la amplitud de la onda de transmisión. Pero matemáticamente son iguales, así que no hay más nada que decir respecto a esa estructura matemática. Tengamos en cuenta que, a diferencia del medio 2, donde solamente existe la onda transmitida, en el medio 1 coexisten la onda incidente y la onda reflejada. Entonces el segundo paso es calcular los campos eléctrico y magnético total en cada medio, en el medio 1 siendo calculado a partir de la superposición de dichos campos. Entonces superponemos el campo incidente más el reflejado, tanto para el campo eléctrico como el campo magnético, mientras que para el medio 2 es exactamente igual al campo transmitido. Hasta aquí estas soluciones son totalmente válidas, son soluciones totalmente válidas, coherentes, pero están totalmente desarticuladas, estas dos. Es decir, no se ha establecido una conexión entre ellas y claramente existe una relación de dependencia, porque la onda reflejada va a depender de las características de la onda incidente, así como de los parámetros constitutivos de los dos medios. Pero entonces aquí no se ha establecido tal relación y para ello es necesario entonces mirar qué sucede cuando el proceso de desdoblamiento de la onda tiene lugar. Entonces debemos imponer condiciones de frontera. Para las condiciones de frontera que vamos a imponer son las condiciones electromagnéticas, naturalmente, pero en ausencia de cargas y de corriente, porque no tenemos aquí en la superficie algo similar. Y vamos a utilizar entonces las condiciones de frontera 2 y 4, que lo que establecen es que la componente paralela del campo eléctrico es continua, al igual que la componente paralela de la intensidad magnética es continua en la interfaz. Aquí esta es la forma general de expresar esa condición de frontera, pero si se quiere ver de un modo simple, nosotros podemos percibir que este campo eléctrico está oscilando en dirección Y, de tal manera que cuando se aproxima a la interfaz, ese campo es exactamente paralelo a la superficie. De modo que lo único que tenemos que hacer es igualar las componentes J del campo 1 y del campo 2, si se quiere ver de un modo simple. Y luego evaluar en Z igual a 0. Tal como se escribió en el video anterior, esta igualdad solamente puede ser satisfecha si las fases de estas expresiones son exactamente iguales. No existe otra posibilidad. De tal manera que, como era de esperarse, aquí se obtienen las relaciones que nos condujeron a la ley de la reflexión y a la ley de Snell de la refracción, de modo que cuando incorporamos estas igualdades acá, lo que tenemos es una relación bastante simple entre las amplitudes de la onda incidente, la onda reflejada y la onda transmitida. Ahora procedemos a implementar la condición de frontera 4. Tengamos en cuenta que es la intensidad magnética la que es continua, no el campo magnético. Entonces, en términos del campo, sería igualar B sobre mu, en la componente entonces paralela de B sobre mu. Nuevamente, esto se puede hacer de forma vectorial, tal cual como lo establece esta expresión, o si se quiere ver de un modo simple, entonces nosotros observamos que la componente de este campo magnético, que es paralela a la interfaz, es la componente I. Entonces, si igualamos la componente I de B sub 1 con la componente I de B sub 2, vamos a obtener exactamente esta relación que está acá. Si se quiere de un modo simple. Si no, como se describió hace un momento, se puede establecer mediante esta relación. Al hacer eso y teniendo en cuenta la igualdad de fases, se va a llegar a esta relación que tenemos acá,
Y tengamos en cuenta que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia por la ley de la reflexión. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido? Hemos obtenido un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas porque se sobreentiende que nosotros conocemos todas las características de la onda incidente. Es decir, conocemos su amplitud, su estado de polarización y conocemos también la intensidad de la onda. Entonces aquí lo que debemos obtener es cuál es la amplitud de la onda reflejada y cuál es la amplitud de la onda transmitida que figura en las dos ecuaciones. Resolviendo este sistema 2×2, se puede obtener de manera trivial que el coeficiente de reflexión de intensidades, perdón, que el coeficiente de reflexión de amplitudes y el coeficiente de transmisión de amplitudes están dados por las ecuaciones 24 y 25 respectivamente. A estas ecuaciones es la que se conoce como las ecuaciones de Fresnel, pero como se quedó establecido, estamos considerando por ahora el caso de la polarización perpendicular. Notemos que aquí aparece el ángulo de transmisión, pero no perdamos de vista que ese ángulo de transmisión no es independiente del ángulo de incidencia, así como de los parámetros constitutivos del medio que están prácticamente reflejados en los índices de refracción de dichos medios. A partir de este resultado es bueno empezar a notar qué características podemos percibir de esas ondas reflejadas y transmitidas. Notemos que este coeficiente de transmisión, sin importar cuál sea los valores que se adopten acá, esta cantidad siempre es mayor que 0. Eso quiere decir que E sub 0t y E sub 0i tienen el mismo signo. Por lo tanto, en la frontera, las ondas transmitidas e incidentes siempre van a estar en fase. Siempre van a estar en fase en la frontera. Cosa que no ocurre con la onda reflejada, porque aquí vemos que debido a esta diferencia, esta cantidad puede ser positiva o negativa. Entonces, tal cual como se establece acá, si este término es mayor que este, pues claramente la cantidad es positiva. Y tenemos que estos dos son del mismo signo, por lo tanto, la onda reflejada y la onda incidente van a estar en fase. La onda reflejada aquí. Por el contrario, si este es menor que esta cantidad va a tener signos diferentes, de tal forma que la onda reflejada es igual a la onda incidente multiplicada por un número negativo. Eso equivale a que la onda va a apuntar en sentido opuesto, por lo tanto va a estar con una diferencia de fase de pi radianes, o simplemente se dice que están en contrafase. Estos aspectos pueden ser entendidos de una manera más simple si consideramos casos particulares. Este caso particular que se está considerando acá, mu sub 1 igual a mu sub 2, realmente no es nada distante de la realidad, porque la mayoría de los medios dieléctricos con los cuales uno trata son medios no magnéticos, ¿sí? Es decir, pueden haber unos medios diamagnéticos y otros paramagnéticos, pero prácticamente su permeabilidad magnética ronda alrededor de la permeabilidad magnética del vacío. Entonces son medios que prácticamente tienen la misma permeabilidad magnética. De modo que estas expresiones siguen siendo casi generales desde el punto de vista de su utilidad. Pero si lo que queremos es analizar un caso muy particular para comprender el comportamiento de las ecuaciones, el mejor caso es el de la incidencia normal. Es decir, que el ángulo de incidencia sea exactamente igual a 0. De esta manera, las expresiones se reducen a las que se muestran acá, la 29 y la 30. Esta situación nos permite entender el por qué este pulso electromagnético que se ilustra en la figura 3 presenta este comportamiento cuando incide en la interfaz entre dos medios.
Aquí estamos considerando el medio 1 como el aire y el medio 2 es un medio desconocido, pero decimos que es no magnético precisamente para que estas ecuaciones sean válidas, dado que el aire es no magnético. Entonces aquí observamos que si esto es aire, necesariamente el medio que tengamos acá, por desconocido que sea, entonces va a tener un índice de refracción mayor que 1. Entonces estamos ante la situación de que N2 es mayor que N1 y si eso se cumple, el coeficiente de reflexión es negativo. Y efectivamente aquí vemos que cuando la onda o el pulso incide, la onda reflejada, aquí en el punto de la interfaz, aquí en la interfaz tiene una diferencia de fase igual a pi. Por eso si el pulso llega por arriba, luego se regresa por debajo. Por el contrario, la onda transmitida no cambia de fase. Fíjese que el pulso llegó por arriba y la onda se siguió transmitiendo por acá arriba. Porque sin importar cuál sea el valor de N2, entonces nosotros vamos a tener acá que la transmisión, el coeficiente de transmisión de amplitudes va a ser positivo. Entonces tenemos este resultado. Es interesante ver cómo nosotros podemos aprovechar el resultado 29 y 30 para analizar la incidencia sobre un conductor perfecto. Y es bien interesante porque es claro que nosotros hicimos nuestro análisis válido para materia dieléctrica simple. Es decir, no tenemos conductividad eléctrica y tanto la permeabilidad magnética como la permitividad eléctrica son constantes. Entonces, ¿cómo es posible que utilicemos esto para un medio conductor? Pues precisamente si nosotros consideramos el límite que epsilon 2 tiende a infinito, con eso estamos diciendo que ante pequeñas perturbaciones eléctricas, ese medio se va a polarizar infinitamente. ¿Qué quiere decir infinitamente? Pues quiere decir que prácticamente los electrones están libres en el material, es decir, se pierde la carga ligada para convertirse en carga libre. Y de esa manera usted dispone de esa población de electrones para realizar lo que uno conoce como apantallamiento de campo. Ese apantallamiento de campo se refleja en el resultado porque cuando calculamos el caso límite, es decir, cuando N2 tiende a infinito, entonces el coeficiente de transmisión naturalmente nos da 0, ¿sí? Y aquí el coeficiente de reflexión nos queda igual a -1. Entonces no hay onda transmitida como es de esperarse para el caso de los conductores, porque prácticamente todo se va a reflejar si el conductor es perfecto. Mientras que en este caso la onda incidente la onda reflejada no solamente está en contrafase, sino que su amplitud es exactamente igual que la amplitud de la onda incidente. Esto refleja el hecho de que, como se tiene que satisfacer la condición de frontera, de que la componente tangencial del campo eléctrico es continua, y al no haber campo eléctrico en el medio 2, quiere decir que la componente tangencial del campo eléctrico en la interfaz tiene que ser 0. Y eso solo es posible si la onda incidente más la onda reflejada, perdón, el campo eléctrico incidente tangencial más el campo incidente más el campo reflejado tangencial, al sumarlo nos da exactamente igual a 0 en la frontera. Generalmente nosotros no nos concentramos en las amplitudes de las ondas, puesto que en la práctica lo que uno detecta son intensidades. Y por eso nos concentramos en las intensidades de las ondas. Nosotros vimos que cuando una onda electromagnética plana se propaga en materia dieléctrica simple, tiene una intensidad asociada que es proporcional al cuadrado de la amplitud y depende de su velocidad de propagación, que a fin de cuentas depende de los parámetros constitutivos del medio. Entonces tenemos esta expresión para la intensidad, pero nosotros más que la intensidad asociada a la onda,
Lo que nos interesa es la potencia por unidad de área que fluye en la interfaz de separación. Entonces, lo que debemos calcular es el vector de Poynting proyectado en dirección normal a esa interfaz. En nuestro caso, n igual a k. Por tanto, la intensidad de la onda, aquí aparecen los factores coseno de teta, precisamente asociados con la proyección del vector de Poynting. Entonces, una vez calculadas las intensidades incidentes sobre la superficie de separación, la intensidad reflejada y la transmitida, nosotros calculamos lo que se conocen como coeficiente de reflexión de intensidades, como estas razones que se aprecian aquí, y simplemente podemos sustituir para mirar la relación que existe con los coeficientes de reflexión de amplitudes y coeficiente de transmisión de amplitudes respectivamente. No es difícil verificar, aquí queda como ejercicio, que si sumamos R más T tiene que dar igual a 1. ¿Por qué? Porque estamos analizando un proceso con materia dieléctrica simple y no tenemos asociado ningún proceso disipativo, de modo que la energía se conserva. Entonces, del 100% de la potencia que incide sobre la superficie, una fracción se refleja y otra fracción se transmite. Pero sin importar cómo sea esta división, siempre debe dar igual a 1, porque no se perdió energía. Muy bien, con este video finalizamos la segunda parte y en el siguiente video vamos a realizar un estudio similar, pero considerando una onda plana que incide sobre la interfaz plana entre dos medios dieléctricos simples, pero con el campo eléctrico con polarización paralela. Una vez tengamos todos los resultados, vamos a comparar con estos previamente obtenidos para analizar las similitudes y las diferencias.